Katy Rochelle, buenos días alumnos. El día de hoy estoy en un lugar hermoso al que a ustedes les gustaba venir a reflexionar. Fíjense que el ser humano tiene una capacidad que se llama adaptabilidad. Esta adaptabilidad nos permite adaptarnos a los cambios y buscarles una solución o beneficios para uno. En este caso, un beneficio puede ser el uso de las herramientas tecnológicas. Aprovechemos entonces en las situaciones difíciles, sacarle el provecho a lo que uno va a aprender. El día de hoy vamos a tratar dos temas muy importantes en la cultura maya. La primera es el respeto y la segunda es el saludo. Cuando yo me refiero a respeto, en la cultura maya primordialmente es el respeto a los ancianos. Cuando yo observo las comunidades mayas o leo algún libro, me doy cuenta que el anciano es valorado. Al anciano le dan un buen lugar en la casa, lo atienden bien. Si hay un problema familiar se le pregunta a él, si hay un problema laboral se le pregunta a él. Él tiene el conocimiento para ayudar. Las generaciones jóvenes están bien informadas y bien sabidas que ellos a lo largo de su vida han tenido muchas pruebas, trabajos y cosas que les permiten que su conocimiento sea elevado, y eso lo valoran ellos. Lo valoran tanto que ellos no tienen asilos. También hablamos sobre el respeto a la vida, a la naturaleza. En la cultura maya, si van a sembrar un árbol, si van a sembrar la cosecha, se le pide permiso a la naturaleza para que les dé abundancia. Si yo, por ejemplo, quiero usar este árbol para hacer unos parales en mi casa o un techo, en la cultura maya, tengo que pedir permiso a la naturaleza y hacen sus rituales para hacerlo. Pero otra cosa muy importante que tienen ellos es el saludo. El saludo no es como cuando yo voy en la calle caminando y voy distraída en mis situaciones personales y no saludo a nadie, ¿verdad? O le digo buenas tardes. No. Aquí el saludo va compuesto de dos cosas. La primera parte es el saludo de horario, es decir, si es de día, de mañana, de día, de tarde, de noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y sumado a eso va el saludo dirigido a la persona que yo voy a saludar. Es decir, si yo saludo, tengo que decir buenos días señor, buenos días señora. El día de hoy vamos a aprender 8 palabras. Las primeras 5 palabras significan a quién se dirige. Por ejemplo, yo me puedo dirigir a un señor, una señora, una señorita, un joven. La primera palabra va a ser naná. Si yo voy en la calle caminando y encuentro un desconocido en la cultura maya, tengo que saludar. Decir siempre sekar naná. Sekar, la Q suena K. Entonces yo le voy a decir buenos días desconocido, ¿verdad? Buenos días señor, sekar naná. Ese término naná se puede utilizar para su papá biológico, su mamá biológica y cualquier persona adulta que encuentren en la calle. Sekar naná. Ahora la otra palabra importante el día de hoy va a ser ishok. Yo soy una ishok, yo soy una señora. Ishok. ¿Cómo van a decir señora? Ishok. La Q, escúchenla. Ishok. Ishok. Si es señor, se dice achín. ¿Cómo vamos a decir? ¿Quiere escuchar? Muy bien, achín. La otra es, ¿ustedes han oído cuando dicen los papás esa ishta? Bueno, está bien aplicado. Una ishta es una señorita, es una ishten. Ishten. Digan ustedes ishten. Ishten. Si yo saludo a una señorita en la calle, ¿cómo le voy a decir? Seker ishten. Buenos días señorita. Y si yo saludo a un joven, le voy a decir Seker Alá. Seker Alá. Muy bien. Entonces aprendimos 5 palabras. Naná, ishok, achín, alá y la palabra ishten. ¿Estamos claros? ¿Cómo voy a decir entonces yo señor?
Bien. ¿Cómo voy a decir señora? Bien. Ishok. ¿Cómo voy a decir yo señorita? Muy bien. Ishten. Y la última, Alá. Alá es un joven, ¿verdad? Alá, joven. Ahora vamos a ubicar buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya hablamos en los videos anteriores y yo les he dicho seker. Miren, por ejemplo, allá va señor Soraya. ¿Cómo la saludaría yo? Le dijera yo que es mediodía. Seker, seker ishkakir. Ishkakir es tarde. Seker ishkakik es seker, buenos días. Ishkakik, buenas tardes. Pero algo estoy haciendo mal. No dije a quién va dirigido el saludo. Si yo quiero saludar a señor Soraya, voy a decir, es de tarde, señor Soraya. Voy a decir, ishkakik Soraya o ishkakik ishok. ¿Está bien? ¿Entendido? Y la última palabra que vamos a aprender el día de hoy es shokaka. ¿Cómo? Shokaka. Y ustedes ahorita se están riendo porque están escuchando otra cosa. Afinemos el oído. Shok-ak-a. 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 Buenas noches. Y el repaso entonces para el día de hoy es Naná, padre biológico, madre biológica y desconocido en la calle. Y Shok, señora. Achin, señor. Alá, joven. Ishten, señorita. Buenas tardes, ishkakik. Buenos días, seker. Buenas noches, shokaka. Es todo por la clase del día de hoy. Recuerden que debemos de llevar notas sobre la clase. Ustedes tienen que tener un portafolio, un folder bien forradito con los temas de cultura maya, si quieren típicos, si quieren ruinas. Y ahí van a hacer la primera tarea para ahora. ¿Qué van a hacer? En una hoja tamaño oficio, no importa si tiene cuadritos, líneas, la que tengan. En esa hoja van a poner las palabras que aprendimos hoy y un dibujo. ¿Está bien? Es todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga y pongan a hacerse todos los deberes, hagan todos los deberes porque estamos dejando al menos esta semana 4 deberes o 3 diarios para que no se les acumule. Si ustedes dejan que se les acumule, va a ser un montón de tarea. No hagan eso, no les conviene. Que tengan feliz tarde, adiós.